Buenas tardes. Muchas gracias, Alberto, por tu generosísima presentación. Gracias a la Fundación Amigos del Museo del Prado y, en particular, de hecho, a Alberto Pancorbo por haberme invitado a participar en este curso en torno a la primavera del Renacimiento y a hacerlo justo mediado ahora el otoño, del que la primavera ha sido su inseparable compañera siempre, al menos antes de los desaguisados provocados por el desastroso y a todas luces imparable calentamiento global. De hecho, no hay primavera sin otoño, así que, si me lo permiten, será en esta estación donde nos quedaremos al menos durante la próxima hora. Gracias también a todos ustedes por tener la generosidad de compartir un rato conmigo y a todos los que están detrás de la pantalla, a quienes mando un caluroso saludo. Había pensado titular la primera versión de este relato «¿Y entonces qué?», haciendo una macarrónica traducción del famoso lema que Battista Alberti empleó a lo largo de su vida en algunas ocasiones, pero que resultaría tan ambigua como su original en latín, quid tum. Los especialistas en la obra de Alberti, y vaya por delante que yo no soy ni mucho menos uno de ellos, han encontrado su fuente de inspiración en las obras de Cicerón, que tanto leyó y admiró y emuló, pero también en algún verso de Virgilio o incluso en el Dies Irae, ese pavoroso himno latino fechado en el siglo XIII, cuyos primeros versos rezan, y cito: «Aquel día, el día de la ira, los siglos se reducirán a cenizas como auguraron el rey David y la Sibila. Cuánto terror sobrevendrá cuando el juez haya de venir a juzgar todas las cosas con estricto rigor». Estoy casi seguro de que Alberti no estaba pensando en esos momentos aciagos y definitivos del fin de los tiempos al elegir su lema, sino más bien en la inquietud y también en el desasosiego que caracterizan su vida, sus obras y sus tratados técnicos, pero también sus críticas irredentas a lo divino y lo humano, y por eso no me parece casual, por lo que contaré enseguida, que el lema aparezca al final de un manuscrito del cuarto libro de su tratado dedicado a la familia y justo antes de comenzar el tratado sobre pintura, unido también al célebre emblema del ojo alado y a veces flamígero, que sin duda él diseñó como si se tratara de un moderno jeroglífico egipcio a los que dedicó parte del capítulo cuarto de su tratado de arquitectura, capítulo cuarto del libro sexto. El lema también aparece en la placa de bronce que quizá hiciera él mismo y que lo retrata cuando joven, y también juntos, emblema y lema, van en el reverso de la medalla que, con el retrato en el anverso, su amigo Mateo de Pasti fundó en Rimini entre 1453 y 1454. ¿Y entonces qué? También hay un ojo alado, solo, repetido en dos folios distintos, en un códice con su Filodoxeos fábula, porque, como dice en Anuli, una de sus interquenales, sobre las que volveré, es la más potente, la más veloz, la más noble de todas las cosas, el soberano de todos nuestros órganos. No por casualidad, los antiguos, dice Alberti, reconocen una cierta analogía entre el ojo y Dios, que todo ve y a todo pasa revista. ¿Y entonces qué? Un ojo, Dios. La modernidad, un dron. Descendiente de una antigua familia florentina que en el momento de su nacimiento vivía exiliada en Génova, Battista Alberti recibió una vasta y polifacética formación que, prodigiosamente enriquecida durante la madurez, lo convertiría en uno de esos uomini literati que iban a cambiar la faz de las más importantes ciudades italianas. La faz del mundo, entonces, y en su caso en particular de Florencia y Roma, aunque sus conocimientos y su desenvoltura en refinados ambientes sociales extendieron su reputación en las más destacadas cortes italianas, de la Ferrara de los Este al Urbino de los Montefeltro, la Mantua de los Gonzaga o la Rimini de los Malatesta. Alternando esas cortes en calidad de consejero, la de Alberti encarnó un nuevo modelo de carrera intelectual caracterizada por su producción literaria y filológica, pero también por su ineludible servicio a unos poderosos que tuvieron la virtud de entender que quien escribiera con corrección el latín clásico podría defender con más éxito sus razones políticas en un contexto europeo cada vez más complejo. Figura polivalente, poeta y fabulador, Alberti fue también autor del primer análisis histórico y estructural
del dialecto toscano y de breves tratados sobre matemáticas o topografía, equitación, las proporciones del cuerpo humano, criptografía, argumentación política o incluso una oración fúnebre a su perro. Fue ingeniero y arquitecto, pintor y escultor y pionero de las disquisiciones teóricas sobre las artes, y siempre tuvo el ánimo de ser útil a sus conciudadanos con la convicción de que el florecimiento y la prosperidad llegarían a través de la emulación de la antigüedad. En efecto, pensar en compartimentos estancos será para artistas y humanistas del 480 algo completamente extraño, y su labor sin precedentes en la recuperación de la antigüedad se alimentó sobre todo de conflicto y síntesis. Esa síntesis de conocimientos permitió a Alberti hablar casi de tú a tú con los potentados de la época, que vieron en él un asesor irreemplazable y que en algunos casos acabaron por convertirse en sus comitentes. Por resumir, Alberti fue en realidad todas esas cosas y ninguna, y por esa razón ha encarnado el paradigma del hombre del Renacimiento. Particularmente desde la publicación en 1860 de ese monumento historiográfico que es La cultura del Renacimiento en Italia, de Jacob Burckhardt, quien lo erigió en ejemplo perfecto del hombre universal, aunque en realidad este arquetipo de hombre universal hablaba más de los ideales del hombre moderno que Burckhardt debía de tener en mente y que también se amoldaban a los ideales de la Basilea mayoritariamente protestante en cuya universidad trabajaba, que de Alberti y su época, pero fue un arquetipo exitoso que cundió después y que sería confirmado por las tesis de Max Weber sostendría entre 1904 y 1905 en sus célebre ensayos sobre la relación entre capitalismo y ética protestante, y prototipo que ha seguido cundiendo en la actualidad, ¿no? Y en parte de la historiografía posterior. Desde luego, así ha sido, sobre todo en el imaginario colectivo, donde sigue aún bien presente la idea de que la Edad Media constituye un desgraciado paréntesis de lobreguez y retardo que se abre entre el áureo mundo antiguo y esa época que aún seguimos llamando de Renacimiento, con tan lógico como cándido entusiasmo, pues habría constituido el primer paso, un heroico paso, dado por el hombre moderno sobre las ruinas de la antigüedad en esa senda progresiva e imparable que lo habría llevado seguro, triunfante, indubitable, a un nuevo mundo dominado por la racionalidad moderna. Desde este punto de vista, Alberti habría sido un jalón ineludible primordial en esa senda de progreso cuyo mito regresivo ya habían comenzado a elaborar sus propios contemporáneos, pero también el mismo, como muestra ese glorioso documento que es la dedicatoria a Filippo Brunelleschi de su tratado sobre pintura, en el que eleva su propia época por encima incluso de los antiguos, ya que, y cito, teniendo como tenían abundancia de qué aprender e imitar, les era menos difícil alcanzar el conocimiento de las supremas artes que hoy a nosotros nos son fatigosísimas. Pero por ello tanto más grande debe llegar a ser nuestro nombre, si nosotros, sin preceptores y sin ejemplo alguno, descubrimos artes y ciencias inauditas y jamás vistas. Otro de los ejemplos paradigmáticos y análogo a esta dedicatoria es el retrato literario que el poeta Angelo Poliziano escribió para que fuera incluido en la primera edición impresa del Tratado sobre Arquitectura de Alberti, publicada en 1485. Según Poliziano, para Alberti no tenía secretos, y cito, ninguna clase de estudio por extraño que fuera, ninguna materia por lejana que resultara. No sería posible saber si estaba más capacitado para la oratoria que para la poesía, si su estilo era más solemne que refinado. De tal modo investigó las ruinas de las antigüedades que describió todos los principios del arte arquitectónico de los antiguos y los tomó como modelo. De forma que concibió no solo máquinas, por un lado, y gran cantidad de ingenios fijos y móviles, por otro, sino también admirables conjuntos arquitectónicos. Se le consideró, además, brillantísimo pintor y escultor, nos dice Poliziano, no obstante llevar a cabo todas estas artes tan cabalmente como lo hicieron unos pocos expertos en una sola de ellas. La lectura de Burckhardt hunde sus raíces en testimonios análogos al de Poliziano, pero tanto una como otra, es decir, la lectura de Burckhardt y el elogio de Poliziano, son parciales. El elogio del poeta es parcial, en efecto, puesto que era póstumo. Debía adecuarse a las convenciones de un género y, sobre todo, tenía que respetar a los muertos. Y, de hecho, ya ha sido señalado cómo Poliziano no cita los más importantes textos en latín de Alberti, como el Momus
y las interquenales, o los que escribió en vulgar, como los tratados sobre pintura o escultura, el consagrado a la familia, primer gran tratado en italiano, escrito entre 1433 y 1436 y dirigido íntimamente a sus propios parientes, que lo acogieron con indiferencia, como todo lo que tenía que ver con Alberti, o el tratado de Ichiarquía, o sobre la gobernanza, sobre el gobierno. Quizá digo que los Poliziano los silenció para ocultar las muy humanas contradicciones de Alberti, o dicho de otra manera, sus paradojas, esas que por otros motivos tampoco interesaron a Burckhardt y que fueron también las de toda una época de transformación portentosa de las principales ciudades italianas, pero paradojas que en el caso de Alberti además se fundamentaban en una decepción que trascendía las circunstancias en que le tocó vivir y que alternaba con momentos de confianza plena en el ser humano. En efecto, en Alberti no es posible escindir al escritor en vulgar o en latín del arquitecto y teórico de las artes, pero no tanto como ha evitado hacerlo buena parte de la historiografía especializada durante las 3 últimas décadas, queriendo armonizar sus distintas partes y a ratos incompatibles facetas, sino en su propia complejidad prismática y discordante, probando a escapar de esa ingenua pretensión actual de nitidez y transparencia que tiende a suprimir silencios, errores, paradojas. De hecho, pienso que no debería importarnos que nuestras reflexiones hoy ofrecieran imágenes poliédricas pero rasgadas de Battista Alberti, sino que quizás son lo que ya solo nos quepa encontrar a estas alturas. Absurdas paradojas como las que van constituyendo, y a las pruebas me remito, cualquier vida humana y que debieran arrojar algo de sombra sobre ese mito en exceso luminoso que es el Renacimiento. A la postre, Alberti nunca fue el prototipo de humanista florentino con el que todos lo relacionamos e incluso cabría considerarlo más bien como un outsider. Su familia era la de unos exiliados por razones políticas y él era hijo ilegítimo, esto es, concebido fuera del matrimonio, de la noble Bianca Fieschi y de Lorenzo di Benedetto Alberti. Lorenzo di Benedetto era miembro de una rica pero decadente familia de banqueros que moriría en 1421 dejando una holgada renta de 4.000 ducados de oro a Battista, que por entonces tenía 17 años, y a su hermano Carlo, pero excluyéndolos de la herencia y dejándolos en manos de sus primos Benedetto di Bernardo y Antonio di Ricciardo Alberti, que, fideicomisarios deshonestos, hicieron un uso abusivo de sus prerrogativas. Solo en 1428 serían condonadas las acciones a los Alberti y solo en 1468, 4 años antes de morir, le fueron devueltos a Battista algunos bienes familiares y parte de la residencia principal que la familia tenía en Florencia. De hecho, las desgraciadas circunstancias vitales dejaron en él, en Alberti, un duradero sentimiento de extrañeza y alejamiento, como él mismo narra en su autobiografía, texto laudatorio pero también despiadado sobre sí mismo, escrito además en tercera persona, que, redactado probablemente entre 1438 y 1441, fue significativamente considerado por Burckhardt como el epítome de ese individualismo que, hundiendo sus raíces en aquella década, caracterizaría el mundo moderno posterior. En cualquier caso, entre 1416 y 1418, Alberti había estudiado con Gasparino Barzizza, especialista en Cicerón, con quien leería los clásicos latinos conocidos hasta la fecha y algunos de los griegos, y con quien aprendería sobre todo algo fundamental en su carrera posterior: saber cómo servirse de textos antiguos para resolver problemas actuales y seguir lo que los clásicos consideraban la vía buena, la vía correcta en materia de virtud, a pesar de que, como llegaría a reconocer en su tratado sobre la utilidad y las desventajas de estudiar letras, un breve tratado sobre las privaciones del que quiere dedicarse a ellas, fechado en 1428-29, en el que evidencia no solo su inutilidad, sino también la ineptitud de los humanistas en lo concerniente a la vida cotidiana, estos, los años dedicados a la lectura, consumen su juventud entre papeles y esas, y cito, ovejas muertas que son los libros.
El de Barchitza era un círculo reducido y selecto que formaba parte de esa vanguardia social e intelectual de la época obsesionada con el descubrimiento de textos antiguos y con aprender y reconstruir una lengua perdida de la que no sobrevivía ningún hablante, pero que también configuraba un estilo de vida y, por lo que aquí interesa, un modo de entender el mundo y las artes. Es probable que fuera entonces cuando Alberti comenzara a aspirar a ese ideal de ciudadano honesto y seguro de sí que podía hacer un uso cabal de su fortuna y sus bienes, por escasos y del tipo que fueran, por la comunidad, lo que de alguna manera acabaría marcando su camino a los estudios en Derecho Canónico y Civil en la Universidad de Bolonia. Sin embargo, fue por entonces también cuando, según cuenta en la autobiografía, debió de sufrir algún tipo de trastorno mental que le provocaba mareos, tinnitus y silbidos, retortijones y una selectiva pérdida de memoria que afectaba sobre todo al nombre de sus personas más queridas. Los médicos, lógicamente, le recomendaron descansar de sus fatigosísimos estudios jurídicos, tiempo que él aprovechó, sin embargo, para el estudio de las matemáticas y de la filosofía, si bien lo que se deduce del resto de la autobiografía y de otros textos que pueden ser leídos en clave autobiográfica, como el Momus, es que en lo sucesivo no fueron pocas las energías que tuvo que dedicar a controlar sus disgustos y a mantener la compostura, oscilando entre la hiperactividad creativa y la depresión paralizante. Alberti fue único. Vivió siempre con el ansia de conseguir legitimidad y reconocimiento como intelectual a través de su obra, pero también como hombre, a pesar de haber sido absuelto de su ilegitimidad por el Papa Eugenio IV el 7 de octubre de 1432, y siempre vivió desprovisto de una raíz familiar e incluso de una raíz institucional, pues desde que recibiera órdenes menores a finales de los años 20 y comienzos de la década siguiente, fue un clérigo de religiosidad relajada que cumplía sin mucho entusiasmo sus desempeños en la curia romana, primero como abreviador y después como redactor apostólico, y probablemente incluso con ciertos escrúpulos, como podrían revelar algunas de sus interquenales, aunque sí parece que se mantuvo célibe el resto de su vida. No es casual, de hecho, que hacia 1432 dedicara 2 textos misóginos, De Ifira y Hecatonfilea, al mal de amores que quizá sufrió en su juventud. El propio Alberti, pues, encarnó la idea de que cada uno es más que uno. Y no es casual que uno de sus más destacados contemporáneos, el también hombre de letras Cristoforo Landino, lo describiera no tanto como un león, animal bajo cuya protección se cobijaría Battista al adoptar su nombre, que antecedería al de su bautizo como Battista Alberti a principios o mediados de los años 30, no por casualidad cuando comenzaba a librarse de los impedimentos que la ilegitimidad le suponía para mejorar su posición en la curia pontificia. Decía que Cristoforo Landino lo describía como un león, sino como un camaleón, sin duda refiriéndose a su capacidad metamórfica. Hoy por hoy, algunos estudiosos están convencidos de que conoció a muchos artistas y trabajó con algunos de ellos, pero otros estudiosos lo consideran un teórico especulativo desvinculado de la práctica del obrador. Algunos estudiosos están convencidos de que sus tratados tuvieron un impacto profundo sobre arquitectos, pintores y escultores, pero otros estudiosos consideran que esos tratados apenas traspasaron los reducidos límites de la élite intelectual con la que compartió trabajos, aficiones y preocupaciones. Y algunos estudiosos le atribuyen varios edificios e incluso algún proyecto urbano, pero otros consideran que nada queda de lo ideado por él. En definitiva, estas paradojas configuran un bajo continuo que, a partir esencialmente de los estudios de Manfredo Tafuri, sale a la superficie como lava de volcán, y el optimismo rampante que caracteriza parte de sus tratados técnicos, en particular de los dedicados a la arquitectura, la pintura y la escultura, pero también el consagrado a la familia, se torna en un pesimismo radical atravesado por juicios subversivos dirigidos esencialmente a los poderosos, a quienes servía en la vida real, y por una concepción desencantada de la vida que caracteriza esa novela satírica que es Momus, o esos diálogos breves que son las interquenales, en los que abundan la ironía, la oscuridad, el misterio
y el tormento, y en los que Alberti en ocasiones se metamorfosea en Lépido, su alter ego, un personaje por lo general neurótico y atormentado que utiliza para exponer sus propias sensaciones de fracaso e inseguridad como autor y para analizar las condiciones de ese fracaso, siempre consciente de la fugacidad de la vida y sus cosas. Como dice en la biografía que escribió del mártir cristiano San Potito, y cito, «Cuando morimos, perdemos en un soplo lo que hemos acumulado durante la vida, y cuando estamos vivos, un soplo de suerte es suficiente para hacernos naufragar». Alberti fue autor del primer tratado que analiza el arte de la pintura de forma sistemática. Al parecer, lo acabó el 26 de agosto de 1435 y aunque en él emplea las herramientas lingüísticas y el vocabulario especializado que, tomados del latín antiguo, los humanistas estaban empezando a utilizar para describir las pinturas contemporáneas, lo cierto es que lo redactó en vulgar, al menos en la primera versión, si bien después escribió otra en latín. Luego cabe suponer que estaba pensando en que los propios artistas fueran sus principales destinatarios. Esto podría confirmarlo el hecho de que los saberes procedentes del estudio de las fuentes antiguas literarias a los que se añadían las nuevas conquistas científicas no sean expuestos por Alberti con la abstracción propia de otros manuales contemporáneos a los que estaban acostumbrados los uomini letterati como él. En efecto, en el libro primero expone de forma didáctica los conocimientos técnicos y científicos que aún no habían abandonado las aulas de las universidades para hacerse comunes en los obradores de los pintores, invitando así a unir la práctica pictórica habitual con la antigua especulación geométrica y matemática, ya que en especial el tratado está consagrado a sistematizar y exponer con claridad y progresivamente las experiencias previas de artistas como Brunelleschi, Ghiberti o Donatello en torno al desarrollo empírico de la llamada perspectiva artificialis y la pirámide visual que resultaba de pintar, y cito, un rectángulo tan grande cuanto me plazca que considero una ventana abierta por donde miraré lo que sea pintado. El resultado hacía de la perspectiva una tecnología paradójica. Si por un lado permitía concebir, reconstruir y representar el mundo como un espacio geométrico y matemático, mensurable y racional, objetivo, en definitiva, por otro, permitía lograr el máximo de subjetivación en la concepción, la reconstrucción y la representación de ese mundo externo al hacerlo desde un punto de vista muy determinado, el del sujeto que concebía, reconstruía y representaba la realidad a su justa medida. Desde mi punto de vista, y como se verá, esta cuestión puramente representacional debe vincularse, empero, con el proceso de subjetivación extrema que Alberti estaba llevando a cabo en sus diálogos contemporáneos. En los libros segundo y tercero, en cambio, Alberti desarrolla todo un discurso mitológico, histórico y poético entreverado con las cuestiones que consideraba fundamentales del nuevo arte, como el decoro y la historia, esencialmente, en los que reflexiona en primera persona y de forma autónoma, aunque recurriendo a sus autores antiguos predilectos, de Plinio a Cicerón, Quintiliano a Luciano, sobre lo que implicaba el arte de pintar para hacer de la pintura un arte culto y a su hacedor, el pintor, un artista culto. En torno al 17 de julio de 1436, esto es, poco antes de que se cerrara la cúpula que Brunelleschi había diseñado para la Catedral de Santa María del Fiore de Florencia, Alberti escribió la dedicatoria consagrada al arquitecto, en un momento, por tanto, de euforia ciudadana e identitaria, de convencimiento personal de la validez del empeño civil que conllevaban las tareas que afrontaban tanto Brunelleschi como el propio Alberti, y de que en manos de Brunelleschi, Donatello, Ghiberti, Luca della Robbia y Masaccio, a los que habría que sumar al propio Alberti, la historia estaba cambiando, pues ellos estaban descubriendo ciencias inauditas y jamás vistas gracias a un ingenio en nada inferior a cualquiera de los antiguos y famosos en estas artes, que permitía a los modernos elevarse incluso por encima de sus modelos de la antigüedad.
Por eso quizá no debiera sorprendernos que el Tratado sobre Pintura sea contemporáneo de algunas de las interquenales más desoladoras, esto es, el repertorio de diálogos satíricos y filosóficos que seguramente destinados a ser leídos y comentados en circunstancias convivales, acompañando el ritmo de los platos entre las cenas, por tanto, ¿no?, como dice su nombre, se calcula que fueron escritos aproximadamente entre 1424 y 1439, luego a la par que el proceso de ideación y redacción del Tratado de Pintura. Por ejemplo, en El Escritor o en Las Guirnaldas se subraya que la República de las Letras en realidad no es tal república, sino un burdel de detractores y calumniadores tan ambiciosos cuan envidiosos que más bien hubieran debido practicar la solidaridad entre ellos, aunque la ambición y la envidia no fueran solo prerrogativas de los hombres de letras, como Alberti revela en El Cínico, en el que los obispos, los gobernantes, los filósofos, los escritores, los poetas, los oradores, los astrólogos, los mercadores devienen respectivamente asnos, buitres, luciérnagas, topos, mariposas, monos, tortugas y escarabajos, mientras que el propio Cínico, trasunto del propio Alberti, es convertido por Mercurio en mosca dorada. En efecto, también en El Huérfano queda palmariamente claro que la búsqueda del conocimiento no produce felicidad alguna, sino más bien todo lo contrario. Por su parte, en La religión se subraya cómo los dioses son ajenos a las desventuras de los hombres de un modo parecido a como en La virtud Júpiter no recibe a la virtud porque sabe que nada depende de ella y que todo queda en manos de la diosa Fortuna, que gobierna arbitrariamente sobre dioses y hombres, como había dicho ya en la fábula sobre Filodoxo, su primer opúsculo fechado hacia 1424, que hizo circular bajo el seudónimo clasicista de Lépido, que, como decía, es una especie de Sosias en algunas interquenales posteriores, y donde trataba premonitoriamente de cómo Filodoxo, esto es, el amante de la gloria, pretende obtener la mano de Doxia, es decir, la gloria, contra los embates de la fortuna. De algún modo, esta concepción contradice el prólogo de los Libri di Familia, en el que la virtud es, y cito, suficiente para ascender y conseguir toda cosa sublime y excelente, grandísimos principados, supremas alabanzas, fama eterna y gloria inmortal, a pesar de que a su vez Alberti reconoce en La desventura, otra interquenal, la decadencia de las familias en su época, lo que constituyó el acicate necesario para redactar su tratado más allá de sus propias circunstancias personales. Por su parte, en Discordia, diosa que a ojos de Alberti es nada menos que fruto de honor y justicia, se evidencia precisamente que la justicia no es cosa de este mundo, entre otros motivos porque, como recalca en Monedas, el único Dios en que sinceramente creen los hombres es el dinero y porque la felicidad es solo cuestión de mera opinión, como confirma la dedicatoria de los interquenales al matemático, astrónomo y cartógrafo Paolo dal Pozzo Toscanelli. Queda solo como única esperanza y se confirma en una interquenal que se llama El sueño, justamente el sueño, pero no como una evasión de la realidad, sino como momento primordial del conocimiento, pues al fin y al cabo, y de aquí emerge de nuevo el pesimismo albertiano, es el lugar donde, y cito, recuperar todo aquello que has perdido, todas esas cosas que una vez perdidas no vuelven nunca a la luz. El comienzo de la década de los 50 fue muy fructífero para Alberti. Para entonces debía estar escribiendo ya su tratado de arquitectura, desarrollando su método de medición y relieve topográfico que explicaría en el opúsculo Descriptio Urbis Romae, redactando su breve tratado sobre el arte de la escultura y terminando Momus, una de las grandes obras maestras cómicas del Renacimiento italiano, como dicen sus estudiosas inglesas. De hecho, en 1452, Alberti presentó al Papa Nicolás V su De Rea Edificatoria, un tratado sobre arquitectura en latín compuesto de 10 libros que debió de comenzar a escribir hacia 1444 y que en principio circuló solo en un reducido grupo de destacados integrantes de la curia papal hasta que fue publicado por primera vez en Florencia en las prensas de Niccolò di Lorenzo Alammani a finales de 1485. Su difusión fue mayor con las ediciones sucesivas y sobre todo con sus traducciones al italiano, al francés y al castellano, y acabaría perdurando como el primer tratado moderno que, tomando como modelo el antiguo de Vitruvio, se convertiría
su vez en modelo a seguir por la tratadística arquitectónica posterior. Es posible que por esas mismas fechas comenzara su primera incursión en el ámbito de la arquitectura práctica con sus intervenciones en el llamado Templo Malatestiano, encargando por Sigismondo Malatesta, señor de Rimini, y que quizá empezara también por encargo de Giovanni Rucellai a sistematizar la fachada de su palacio en Florencia, si bien algunos autores retrasan su ejecución a 1458. En cualquier caso, siguiendo un método filológico que había aplicado con rigor a los textos antiguos, con su tratado Alberti pretendía recuperar el arte de construir, de rea edificatoria, en parte perdido, para lo cual llevó a cabo una extraordinaria investigación que no solo incumbía a esos textos antiguos, los especialistas han contado hasta 50 autores entre sus referencias de la antigüedad, teselas de un mosaico con los que iba configurando sus propios textos, como afirma en otro de sus tratados, que se titula nada más y nada menos que Para escapar de las dificultades, sino también que había tenido en cuenta las conversaciones con los peritos en la materia y el conocimiento de la arquitectura contemporánea y de los restos de la antigua arquitectura que en el tratado no solo describe, sino que analiza con el ánimo incluso de mejorar el proyecto inicial. Alberti somete el arte de construir a lo que él entiende como el orden natural y al poder omnímodo, aparentemente, de la razón, y encuentra en los edificios antiguos los mejores modelos a seguir, cuyo léxico, conformado por las formas antiguas, como columnas, arcos triunfales o cúpulas, debía ser replicado siguiendo unas siluetas y unas proporciones que, a su vez, estaban determinadas por relaciones matemáticas que recordaban la armonía musical. Además, ese discurso racional vertebra todo el tratado, desde la declaración de la importancia de la arquitectura y la definición de arquitecto a la elección del lugar, las partes principales de los edificios, los materiales, la construcción y la maquinaria necesaria para edificar, la relación entre arquitectura y sociedad, discriminando entre edificios públicos y privados y recalcando la importancia de las infraestructuras urbanas, las tipologías de edificios y su decoración y un concepto de belleza entendido como conquinitas, un concepto que podría traducirse literalmente como pulcritud, que procedía en parte del Tratado de Arquitectura de Vitruvio, pero también del arte de la oratoria ciceroniana y que implicaba la armonía o congruencia entre las distintas partes de un edificio, de acuerdo con principios esencialmente matemáticos y geométricos. Numerus finitio collocatio. El propio Alberti explicita los motivos que lo animaron a escribir el tratado. Con más tarea de la que había previsto, pretendía con él salvar de la adversidad del tiempo y de los hombres lo que quedaba del fruto de la fatiga de los autores, antiguos, claro, y que era poco más que ruinas. Y el texto de Vitruvio, que único de los que debieron escribirse en la antigüedad, que se había conservado y que se conocía entonces, le parecía competente pero insuficiente y difícilmente comprensible para desvelar el secreto de la antigua arquitectura. De hecho, la pretensión cardinal de Alberti era no solo poner al día el texto antiguo, sino poner a prueba la lógica interna de la arquitectura antigua, reduciendo en forma unitaria, en un orden adecuado y en un lenguaje cuidado, todos los datos desperdigados pero empíricamente comprobados y después recopilados para mejorar la arquitectura contemporánea y con ella la sociedad en que esa arquitectura se inscribía, no solo embelleciéndola y respondiendo a sus más útiles necesidades, sino determinándola en sus principios básicos, también obviamente los relativos al gobierno de las ciudades. En efecto, para Alberti la arquitectura era un saber que, atendiendo al hombre como individuo, pero también como miembro de una comunidad, debía procurar la felicidad de esos miembros de esa comunidad. Y por lo demás, era un arte capaz de materializar la antigua virtud de la magnificencia, esa virtud íntimamente ligada con la antigüedad que empleaba la arquitectura como vía de confirmación del estatus de los poderosos y que constituyó una herramienta fundamental de legitimación de ese poder de los gobernantes de las principales ciudades italianas, como muestra la propia carrera arquitectónica de Alberti, que siguió y no precedió a la de tratadista de arquitectura. En efecto, fue solo después de poner en circulación su tratado sobre arquitectura que comenzó a recibir encargos para asesorar
o planificar obras como el Templo Malatestiano de Rímini para Sigismondo Malatesta, el Palacio Rucellai, la Capilla Rucellai en la iglesia de San Pancracio o la fachada de la iglesia de Santa María Novella para Giovanni Rucellai en Florencia, y también las iglesias de San Sebastián o San Andrés para Ludovico Gonzaga en Mantua, obras en las que, por cierto, se destilaba un experimentalismo respecto a un supuesto lenguaje clásico que rayaba en la herejía y que, como muy bien supo Berta Furi, conducían a dudas más profundas y, a partir de ahora, más inquietantes. Por estas razones es muy significativo que, como afirma Poliziano en la dedicatoria que citaba al comienzo, aparentemente Alberti tuviera también la intención de dedicar su tratado nada menos que al poderoso Lorenzo de Medici, Lorenzo el Magnífico, bajo cuyos auspicios, por cierto, acabaría publicándose el tratado póstumamente en 1485. Pero lo que me interesa señalar ahora es que, como decía antes, Alberti mostró su tratado de arquitectura al pontífice. Ostendit es la palabra que emplea Matteo Palmieri, otro humanista, describiendo el momento, circunstancia esta que ha permitido leerlo en paralelo a otras obras contemporáneas y en particular al Momus. Momus es la otra cara de la moneda del mundo ordenado de Rea Edificatoria y los Libri di Familia, y de hecho no puede extrañar que en ocasiones haya sido interpretado como un ataque alegórico al papado, como una sátira sobre la política y el humanismo florentino coetáneos o como un remedo autobiográfico. En su comienzo, el comienzo del Momus, Júpiter crea un mundo que es presentado por Alberti como una versión mejorada del Empíreo, lo que provoca las quejas del resto de los dioses y que Júpiter infunda temores y ansias en las almas humanas y les envíe dolores, enfermedades y muerte. Momo, el dios que caracteriza por tener un espíritu crítico, censura la envidia de sus colegas divinos y la iniquidad de Júpiter, pero también el conjunto de la creación y, en particular, critica la invención de la casa por parte de Minerva, que, si bien es elogiada como lugar del habitar, tanto en De Rea Edificatoria como en Libri de Familia, en Momus es criticada por un carácter de permanencia que se opone al transitorio y siempre mudable carácter del hombre. Por esas críticas, Momo es expulsado del Empíreo a Italia, donde comenzará a predicar contra la inmoralidad y la maldad de los dioses, quienes, temiendo que la incredulidad se propague por el mundo y entre los hombres, envían a la virtud a la búsqueda de Momo, que es aceptado de nuevo en el Empíreo. Allí se convierte en consejero de Júpiter, quien le pide que narre sus peripecias entre los humanos. Momo critica entonces la irracionalidad de la existencia y eleva al del vagabundo a ideal de vida a seguir, pues no tiene preocupaciones con negocios, vive sin afinidades políticas o sociales y además no tiene posesiones, de lo que lo exime de toda responsabilidad, y en tanto que no tiene casa, puede estar siempre en movimiento. Así las cosas, Júpiter piensa en destruir el mundo que ha creado y construir uno nuevo, para lo que pide consejo al resto de dioses, que aprovechan para repasar la opinión de los filósofos más relevantes como Sócrates, Platón, Diógenes o Demócrito. Por la confabulación de algunas de las diosas, Momo es de nuevo expulsado del Empíreo, castrado y amarrado a una roca junto al océano. En un momento determinado, el difunto filósofo Gelasto y el barquero Caronte llegan desde los infiernos a la tierra para contemplar su final, el final de la tierra y de los hombres, pero huyen despavoridos mientras los humanos ofrendan a los dioses para evitar su desaparición, en especial adorando unas estatuas que han ideado en representación de los mismos dioses. Esas estatuas, obviamente, serán destruidas antes de que los dioses tornen al Empíreo. Entonces Júpiter recuerda unos cuadernos que sobre el gobierno y la fortuna le había entregado Momo en algún momento anterior, lo que convierte la sátira toda en una subversión especular de ese género especular por antonomasia que es el espejo de príncipes, pues en definitiva muestra en clave sarcástica que Júpiter, esto es, el príncipe, debiera elevarse sobre el resto de los dioses, esto es, sobre el resto de los hombres, y gobernar regido por la virtud.
Sin embargo, Momo es mucho más que esto, pues como Alberti ya había expuesto en alguna de las interquenales, en él queda patente cómo la voluntad del hombre vive en profunda escisión con el mundo que lo rodea y es incapaz de relacionarse armónica y racionalmente no solo con esa realidad circundante, sino incluso consigo mismo y con sus semejantes. Esa mirada despiadada a la relación entre hombre y naturaleza ya estaba anunciada en Theogenius, otro tratado fechado entre 1438 y 1441, tratado en el que Alberti llega a afirmar que el hombre, y cito, nació entre tal número de animales, como vemos, solo para derramar lágrimas, ya que inmediatamente arrojado a la vida, a nada antes se adapta que al llanto, como si instruido por la naturaleza presintiera las miserias que le llegarán en vida. Frente a ello solo cabe responder con las creaciones del ingenio, y entre ellas la de ponerse una máscara, convertirse en un otro, dueño y señor del arte de la simulación en la que el propio Momo, como trasunto del propio Alberti, es un maestro. Como él mismo, Momo, afirma después de ser castigado por los dioses por su insolencia, no puedo seguir siendo Momo, no puedo seguir siendo el que he sido siempre, anárquico y terco. Así, obligado por la sinrazón del mundo y de los hombres, Momo se dota de una nueva racionalidad tan circunstancial, transitoria y mudable como lo es, a diferencia del lugar, de la casa, en definitiva, construida según las reglas de la reedificatoria, la vida. El dominio de sí pasa por convertirse en un otro y Momo acaba por transformarse en un arquitecto de maldades. Si no es posible una efectiva y afectiva relación con los demás, entonces solo queda amoldarse a las circunstancias, siendo un maestro en el arte de la disimulación, cuyas ambiciones son siempre escamoteadas bajo la apariencia de una amabilidad hipócrita. El hombre es un ser aislado al que ni siquiera los dioses pueden ayudar, como Alberti ya había expuesto en la interquenal Religión y como explicita en El difunto, en la que, paradójicamente, es otra interquenal, es solo la muerte la que proporciona el saber necesario para la vida. Una paradoja que en Alberti no produce llanto, sino una risa tan subjetiva como lo es, en definitiva, el punto de vista que obliga a adoptar la perspectiva artificialis. Mundo moderno. Los juegos de simulación y disimulación propios de la obra literaria de Alberti los sitúan en la mejor tradición de los cómicos latinos a los que tanto leyó, a los que tanto imitó, a los que tanto emuló. Luciano, Plutarco, Apuleyo. Y lo convierten en uno de esos autores que ante la desventura del mundo y de la vida prefieren reír con Demócrito que no llorar con Heráclito. La risa como un acto de resistencia. ¿Acaso? En El difunto, el recién fallecido Neofrono asiste a su propio funeral desde el tejado de la casa que había enfrente a la que había sido suya y desde allí ve cómo, siguiendo la alternancia de la apariencia entre el ser y el parecer que Alberti explora en Momo, su venerada esposa lo engaña con el granjero a quien Neofrono acababa de contratar. Los hijos, y en particular su predilecto primogénito, celebran la muerte de un padre que les había parecido siempre despótico, y los parientes destrozan su biblioteca al enterarse de que nada hay para ellos en el testamento. En su autobiografía dice Alberti que compuso el diálogo antes de cumplir los 30, esto es, antes de abril de 1434, justo en el mismo periodo en que escribía los 3 primeros libros optimistas y propositivos de su tratado sobre la familia. Sin embargo, a la vista de las mentiras que han rodeado su vida, Neofrono exclama: «¡Oh, ciegamente de los hombres! ¡Oh,
ingenio poco inclinado a la sabiduría y la virtud, almas entregadas a la estupidez, al error, a la ambición y al vacío, o sentidos que os hacen caer en la inmundicia, los crímenes, los delitos y la impiedad. Y vosotros, hombres llenos de astucias, ardides, malicias, tergiversaciones, ambigüedades, engaños, sospechas, lujurias, fraudes, trampas, engaños, deseos, dolores, vanidad, mentiras, errores y cualquier tipo de miserias, para gritar desesperado poco después: ¿qué es más fatigoso y motivo de mayor aprensión que el mismo profundo deseo de vivir? Es entonces cuando el lector comprende, con una risa tan amarga como salutífera, que Politropo, que es quien acompaña a Neofrono en el mundo de los muertos, lo llame neófito. No es un error. Paradójicamente, Neofrono ha tenido que nacer a la muerte para saber de qué iba la vida. Alberti murió en Roma el 20 de abril de 1472. Había redactado su testamento un día antes, 19 de abril, y en él había dispuesto que se instituyera en Bolonia, la ciudad donde había cursado sus estudios jurídicos hasta la postración física, los mareos, los tinnitus, las descomposiciones, etcétera, etcétera. Había dispuesto que se instituyera en Bolonia, como decía, una casa que en el documento también recibe el nombre de colegio, en la que pudieran habitar y estudiar dos miembros de la familia Alberti, esa que tantas amarguras le había proporcionado, que quisieran estudiar en la Universidad Boloñesa Derecho Civil o Canónico o cualquier otra disciplina. Disponía también que en el caso de que no hubiera miembros de la familia Alberti dispuestos a estudiar, los frutos y réditos de la casa fueran a parar a dos o más estudiantes pobres que estudiaran en Bolonia. Y sin embargo, sus pretensiones, sus disposiciones testamentarias fueron desatendidas, ya que uno de los tres ejecutores testamentarios, el boloñés Antonio Grassi, que pasa al mundo de la historia de la infamia, que para más señas era jurisconsulto y además era arcipreste de la catedral de la ciudad, toda vez que recibió la delegación de los otros dos ejecutores testamentarios, destinó el dinero no a la casa y colegio que había decidido Alberti, sino a los clérigos cantores que dependían de él, y cambió el nombre de la institución, que ya no se llamaría, como habría querido León Battista, Colegio de los Alberti, sino Colegio Grassi. Ni siquiera fue cumplida a León Battista Alberti su voluntad de ser enterrado en la Basílica de San Antonio de Padua junto a su padre, el padre que lo había privado de buena parte de su herencia por ser hijo natural y de quien tanto habría querido una legitimación que trascendía las meras convenciones sociales y jurídicas, y acabó siendo sepultado solo en la iglesia de Sant Agostino en Roma, en un lugar, por cierto, que hoy desconocemos. A la postre, el final de Battista, de León Battista, no es solo una resumida, triste parábola de toda una vida, sino quizás sobre todo una confirmación desoladora de lo que narran sus relatos de los años 30 a propósito de la cruel naturaleza humana y de que la primavera del Renacimiento también tuvo una inescindible parte de sombra que hace que su luz sea menos cegadora y más humana. Demasiado humana, sin duda, pero más ajustada a lo que debió de ser la humilde verdad de los hechos. Y esto es lo que les quería contar. Pero, obviamente, no querría que se fueran con este regusto amargo, ¿no? Como el que dejan las almendras con el que empieza García Márquez, El amor en los tiempos del cólera. Tal vez algunos de ustedes, si es que acaso no todos, se han preguntado de qué pintura proceden los detalles con los que he ido abriendo cada una de las partes de esta conferencia. Pues bien, se trata de este lienzo portentoso del pintor ferrarés Dosso Dossi, en el que, enmarcado por un paisaje idealizado y atravesado en parte por el arco iris, Júpiter está sentado sobre un trono de nubes, vestido con una túnica naranja tornasolada que desciende hacia sus pies, junto al que reposan sus rayos.
Tiene frente a sí un lienzo o una tabla cubierta de azul que simula el color del cielo en el que está pintando las alas de una mariposa, mientras otras dos vuelan probablemente tras haber sido pintadas por el propio Dios. A su espalda, Mercurio, casi desnudo y tocado con el pétaso, cuyas alas desplegadas riman con las de las fanelas, con las de las mariposas que ha pintado Júpiter y con las de sus talarias o sandalias aladas, sostiene con su mano izquierda el caduceo mientras pide silencio a una mujer que se aproxima desde la derecha y cuyos atributos permiten identificarla con la diosa Virtud, lo que ha animado a algunos especialistas a interpretar el lienzo como una vindicación de los derechos de la fantasía sobre todas las cosas, pero en particular ha permitido a uno de ellos, a Vincenzo Farinella, a interpretar o relacionar esta pintura con una de las interquenales que antes cité, una de las interquenales de Alberti que se titula precisamente La Virtud, Virtus. En ella, si recuerdan, Júpiter, les contaba, no recibe a la diosa porque piensa que en realidad todo está en manos de la fortuna. Es posible que la pintura también esté inspirada en un fragmento de las imágenes de Filóstrato el Viejo, sobre el que, por cierto, versó la penúltima conferencia que impartí en este mismo auditorio, en la que lo relacionaba, como se ha hecho tradicionalmente, con la Bacanal de los Andrios de Tiziano. En efecto, en su obra Filóstrato llega a decir que, y cito, la pintura es una invención divina. Frase que pudo haber estimulado esta imagen inédita de Júpiter como si se tratara de un pintor concentrado en su quehacer, con quien incluso podría haberse identificado el comitente de la obra, Alfonso I de Este, duque de Ferrara, tan aficionado a la lectura de los antiguos, en particular de Filóstrato, y tan aficionado a la pintura. ¿Y acaso pensar en un Dios todopoderoso, en el Dios más poderoso, pintando mariposas, como alegoría de lo que Alberti denominó la fuerza de la pintura, no sea una mala forma de acabar no solo un martes cualquiera de otoño, sino que quizás sea el mejor modo de pasar lo más crudo del crudo invierno? Muchas gracias.